Muy buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 4 de octubre? Continúa, como ya saben ustedes, como esta jornada de hoy también, el calor, este veroño que tenemos tan característico, pero también veranillo de San Miguel, que se le llama, ¿no? Pues bueno, y que parece que nos van a acompañar los próximos días. Hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de divorcio desde un punto de vista constructivo y que desde la Fundación Salud Infantil ponen a servicio de las familias este servicio gratuito de asesoramiento y orientación para que sea un proceso lo más amable posible y respetuoso con los más pequeños. Hoy también vamos a tratar un tema de actualidad y que nos está dando mucho quebraderos de cabeza, y es la compra del aceite de oliva. ¿Qué pasa? ¿Hay desabastecimiento con el aceite de oliva? ¿Por qué se deben esos altos precios? Y la cosecha se va a recoger en las próximas semanas. Todas esas respuestas lo hablamos con Pau Bernat, el representante de FACUA, la Federación de Consumidores en la Comunidad Valenciana. Y es miércoles, así que es día del grimorio verde de la brujilla, que viene aquí con nosotros Melissa Alivas. Va a echar las cartas del tarot a una de nuestro público, una persona que nos ve siempre, una televidente nuestra. Ella es María, ya estuvo con nosotros, le hizo unas preguntas y quiere retomar un poco porque tiene dudas sobre el futuro. Así que ya lo saben ustedes. Además, si ustedes están interesados de que Melissa Alivas les eche las cartas, tienen que mandar un mensaje al 699 4900, mandan un mensaje de WhatsApp y nos ponemos en contacto con usted para poder organizar esa cita otro miércoles. Así que ya lo saben, un programa súper interesante para que pasen un ratito agradable con nosotros y pasemos, pues disfrutemos juntos. ¿Qué les parece? Y seguimos en este miércoles en el espacio que tenemos en colaboración con la Fundación Salud Infantil. Y es que al final la Fundación tiene también esa escuela, como saben, INCLOU, la escuela infantil, y además importante esa comunicación que tienen con las familias. Y a veces pues las familias pues también atraviesan problemas y deciden pues separarse o divorciarse. Todo esto también se trata desde la Fundación Salud Infantil, y esta tarde nos lo va a contar Cecilia Martí. Ella es maestra y orientadora familiar. Buenas tardes, Cecilia. Muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Bueno, vamos a hablar de eso, cómo se habla, cómo se empieza a tratar dentro de la Fundación cuando empiezan a haber problemas familiares, y bueno, que lo sepan también, esto es muy importante, que sepan las familias que tienen ese recurso, ese servicio gratuito, desde la Fundación gratuito. Para orientar y para también saber cómo hacerlo con los más pequeños, con los niños y niñas, que siempre al final es el lazo que les une para toda la vida y quieren que sean los menos perjudicados en todo ese proceso, ¿no? Claro, normalmente los padres piden pautas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Es la primera vez que se separan muchos de ellos, y entonces pues se ha ofrecido este espacio porque dentro de la Fundación hay muchos proyectos diferentes, y el año pasado pues se presentó este proyecto de forma voluntaria. Nosotras somos voluntarias que vamos allí, hay una psicóloga, otras dos psicólogas y yo, y atendemos a las parejas que están en un momento complicado, difícil, porque ¿cómo le explicas a un niño de 3, de 5, de 7 años que papá y mamá han dejado de querer vivir juntos? Porque claro, enseguida van a preguntar... Se les cae el mundo encima, no lo entienden, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser? Claro, porque se quedan como diciendo, ¿qué ha pasado? Que no me he enterado. Y muchas veces cuando son un poquito más mayores sí que se dan cuenta, porque cuando hemos hablado con algún niño nos dice... Yo ya me había dado cuenta porque mi mamá ya no se sentaba al lado de mi papá en el sofá, o mi mamá se iba a la cocina a ver la tele o a la habitación y yo me quedaba en el salón con papá. Es como empiezan a notar pequeñas cosas que prácticamente no se perciben, parece que no, pero el niño sí o la niña sí que las percibe. El otro día estaba con una pareja que les dije... ¿Habéis discutido delante de vuestros hijos? Y me dijeron, sí, tenemos que reconocer que en un momento dado salta una chispa y empiezas a decir, pues yo no aguanto más, pues nos vamos a separar. Y digo, ¿cuánto tiempo lleváis? Demasiado.
Y entonces hay que darse cuenta antes para no llegar a discutir delante de los niños, decir palabras que luego van a doler, porque ese nene o esa nena, su papá y su mamá van a ser para toda la vida. Y claro, si el papá descalifica a la mamá o la mamá al papá, o si son dos mamás o dos papás igual, para el niño o la niña el dolor es ¿qué le estás diciendo a mi mamá o qué le estás diciendo a mi papá? Si va a ser para toda la vida. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Antes de llegar a la pérdida de respeto, antes de llegar a, pues, al insulto, al no mirarse, al no hablar correctamente, al no ir unidos en la relación, la verdad que eso hace daño a los niños. Y sobre todo la Fundación lo que pretende es que la separación, si es inevitable, se haga, porque bueno, yo no digo que haya que separarse, pero si hay que separarse, hay que hacerlo bien. Y entonces pensando siempre en los niños. Así que al final también pensando en los niños es beneficio propio para todos los miembros de la familia, porque claro. Si no se está bien, pues esto repercute en esos niños y niñas que son partícipes, como decía Cecilia, de esas discusiones, claro. de ese daño que se les hace involuntariamente cuando están escuchando esos descalificativos hacia su padre o madre, ¿no? Y por tanto al final pues le podría repercutir en su forma de ser, en su carácter, en su aprendizaje. Claro, ten en cuenta, Jessica, que los niños copian modelos desde que nacemos. Qué peligroso a veces, ¿no? Nuestros modelos primeros son los padres y las madres. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño está viendo una relación de pareja dolorosa, falta de respeto, difícil. Él piensa que todas las casas está pasando igual, porque él no sabe qué pasa en otra casa de otros niños. Entonces él se hace una imagen de que la relación de pareja son discusiones, son peleas, son enfados, son faltas de atención hacia la otra persona, falta de comunicación, y pueden repetir el modelo perfectamente. Igual que aprenden a comer con papá y mamá, como comen los papás, pues sentados, con el tenedor, ellos van copiando. Además, copian y archivan. O sea, que no es que copio y se me olvida, no, está archivado en esa parte inconsciente, que no somos conscientes cuando somos mayores de todo lo que hemos guardado, pero nuestro comportamiento va a salir porque aquello está grabado y estamos repitiendo inconscientemente eso que archivamos con 2 años, 3 años o 6 años. Fíjate que muchos psicólogos, Freud decía también, que de 0 a 7, 8 años, y Eri Verne también lo decía, se ha formado la personalidad más importante del resto de la vida de la persona. Mía. En una edad en la que uno no es consciente de lo que está copiando, porque copio un modelo, pero no sé si es bueno para mí o para los demás. Entonces ese copiar ese modelo luego le va a traer repercusiones en su vida, que cuando vienen a la consulta y te dicen es que en mi casa vivía esto constantemente, es que mis padres se tenían que haber separado antes, ya, ¿y qué estás haciendo tú? Que estás repitiendo ese modelo que, ya, pero es que sin darnos cuenta hemos llegado a esto también. Entonces inconscientemente se repite aquello que no se sabe que se tiene dentro. Qué duro también. Sí, ¿cuáles son las principales dudas o preguntas que tienen las familias cuando ya han decidido la pareja? Es decir, ya está, no hay más y al final por el bien de todos. Me preguntabas cómo hacerlo, ¿no? Tener unas pautas también para comunicarlo a los niños y niñas. ¿Se tiene que comunicar siempre o al final ellos van siendo testigos de los cambios que van ocurriendo? No, a ver, lo que nosotras proponemos siempre es que si las dos partes de la pareja han tomado la decisión, y a veces uno de ellos o ella, él o ella, ya tenía como un adelanto de esa separación, es como que ya se estaba viendo que iba a salir de la relación. Entonces al otro o a la otra parte le coge como un poco desprevenido, como que te quieres separar. Y a lo mejor la otra persona ya lleva adelantado el no quiero seguir aquí, esto se está acabando, pero no ha comunicado, no ha dicho nada. Entonces en el momento de comunicarlo hay que decírselo, por supuesto, a la pareja, me está pasando esto, me estoy sintiendo incómoda ya en la relación, vamos a ver qué podemos hacer. Muchas veces piden ayuda y hacen un intento para decir qué es lo que está fallando, y si queda amor,
muchísimas veces es recuperable, pero tiene que quedar amor por las dos partes, no por una sola, porque uno puede querer que la otra persona se quede, pero la otra persona dice yo ya estoy fuera de esta relación. Entonces, lo primero es comprobar que los dos quieren seguir y se trabaja qué es lo que os ha separado en este tiempo, qué ha sido lo que ha hecho que sea tan difícil esta relación. Y cuando se ve que no se puede, que ya no hay remedio, pues entonces hay que decir, lo primero, cómo quieren que sea esa separación. Es decir, una custodia exclusiva, una custodia compartida, cómo van, eso lo tienen que saber los padres antes de decírselo a los hijos. Claro. Para darles... Son las decisiones más complicadas, ¿no? Claro, el claro. cómo hacerlo y el Claro. cómo gestionar esas custodias. Claro, muchas veces me dicen, Ceci, ¿cómo se lo decimos a nuestros hijos? Es que nos vamos a Es el momento llorar. más duro para Claro, esos nos vamos, padres o madres. claro, porque decir nos vamos a separar a una persona adulta puede decir, pero ¿qué pasa? ¿Cómo habéis llegado tal? Pero el crío se queda, ¿y ahora qué? ¿Cómo se les dice? Claro. Ahora no vamos a vivir juntos, hemos decidido hacer esto, estarás unos días con papá, otros con mamá, ¿o claro. cómo se hace? Claro, lo primero que decimos es no buscar culpables, porque muchas veces es fácil, ¿no?, que el que se quiere separar, la otra persona diga, es que se quiere marchar de casa papá o mamá, o ya no quiere estar con nosotros. Eso no se le puede decir, porque es buscar ya un culpable de no quiere estar aquí. Entonces, papá y mamá nos seguimos queriendo, pero de otra manera. Ya no nos queremos como nos queríamos al principio, ahora nos queremos como papá vuestro o como mamá vuestra, pero vamos a vivir en casas separadas. Siempre decimos que no sea encima de la Navidad, que no sea un día de cumpleaños, claro. Destacadas para ellos. Claro, porque luego toda la vida, me acuerdo de una pareja que se separó en Navidad y me decía, odio la Navidad. Cuando llega la Navidad la odio porque fue el día que vi salir a mi padre o a mi madre. Claro, claro. Entonces estas cosas hay que evitarlas. Como adultos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible. Para eso se pide ayuda. Entonces, pues que se busque un sábado por la tarde, tranquilamente, para que el niño o la niña pueda llorar, pueda enfadarse, pueda decir, pues yo no quiero irme de esta casa, pues yo no quiero que os separéis. Muchas veces lo dicen con grito, con llanto, y hay que decir, es cierto, también nosotros estamos mal, y lo acogen, lo abrazan, no te preocupes, vas a seguir teniendo a papá y a mamá, pero vamos a estar en dos casas diferentes. Entonces, primero los hijos. ¿Por qué? Porque si son un poco mayores y les llega la onda por los cuñados o por los abuelos o por fuera, y son un poco mayores, es como, no me habéis dicho nada, claro. Me he tenido que enterar fuera. Entonces, desde pequeños, aunque tengan 3 años, nos sentamos con ellos. Tenemos una cosa importante que deciros. Posiblemente no nos va a gustar a ninguno, pero tenemos que decirla. Y entonces se les dice, y cada vez que necesitéis preguntar, ¿y por qué? ¿Y cómo ha sido? Lo vais a poder preguntar. Y podéis expresar si tenéis tristeza, si os da rabia, podéis expresar cualquier emoción, porque vamos a estar aquí para sosteneros, para acompañaros, porque también nosotros vamos a estar así. Entonces, lo primero, a los niños. Y sobre todo decir cómo va a ser. Hemos pensado y lo deciden los papás. No se le dice, ¿cómo te quieres ir? ¿Con papá o con mamá? ¿Qué quieres pasar? ¿Más tiempo? No. A los niños hay que darles la seguridad de que somos adultos, que sabemos lo que estamos haciendo a pesar del dolor que pueda suponer, pero hemos solucionado todo aquello que podáis tener como duda. Pues papá o mamá hemos alquilado una casa cerquita, podéis ir y venir cuando queráis, pero vais a estar una semana durmiendo en casa de papá y otra semana en casa del otro papá o de la otra mamá. Sí, como se regule finalmente, ¿no? Claro, y se les da la solución. Y ellos empiezan a preguntar, y si quiero ir a verte y tú no tal, me llamas y yo voy, te recojo, nos vemos, paso un ratito, es decir, se les va a resolver. Transmitirles tranquilidad, ¿no? Claro, ante todo. Claro. El conocimiento da seguridad, el saber sí. qué va a pasar da mucha tranquilidad. Entonces, que hagan todas las preguntas que quieran. A veces preguntan, ¿pero te vas a hacer novia o te vas a hacer novio? Ay.
A ver, en este momento no estamos pensando para nada en eso. En este momento estamos pensando en cómo lo vamos a hacer, lo mejor para vosotros, y no sabemos lo que pasará dentro de tiempo, porque todo eso angustia a los niños, por Claro. si van a dejar. Y luego también, ya después de esto, a la familia de papá y de mamá, a de los dos, hay que decirle, hemos tomado esta decisión y os pedimos que siempre habléis bien de Claro. la otra parte. La otra persona cuando está el niño presente. Siempre, Siempre. para que no llegue la energía. Claro. Porque Qué recuerdo importante es eso, ¿no? de una niña que decía, es que no quiero ir a casa de mis abuelitos. Ay. Y decía el papá, pero tú fíjate, ¿por qué no te quieres venir? Que mis papás, los abuelitos te quieren mucho, ¿qué tal? Y me la Pero si trajeron. hablan mal de mamá, ¿no? Claro. Y entonces cuando me la trajeron, estuve hablando con ella, me dijo, cada vez que voy a comer hablan mal de mi mamá. Y yo no puedo, porque me pongo a llorar, no quiero comer, y he decidido, tenía 10 años o así, que era muy pequeña, pero saben muchísimo y se dan cuenta de todo. Y entonces he decidido que no, vale, vamos a resolverlo en otro nivel, porque con ella no se puede resolver. Entonces hay que sentarse con los padres. Al y revés, decir, la niña fue muy avanzada, gestionó muy bien Claro. en ese lado sus emociones y lo expresó, pues Claro, no quiero, claro. y esto lo rompo porque me hace daño. Claro, claro, me duele cuando estoy oyendo de mi Claro. mamá que se ha ido, que conoce tal, todo lo que oía. Entonces, cuando hablas con los papás, las mamás, te sientas y les dices, a ver, ¿qué está pasando? Esto no se puede hacer porque esa mamá o ese papá es para toda la vida. Entonces no se puede descalificar. También cuando está con un papá o con la mamá, tampoco se puede decir, mira tu padre, qué fresco, hoy no ha venido a por ti. O mira a tu madre. Esas expresiones que parecen que Claro. son muy fáciles, pero ellos lo captan. Claro, claro. O mira a tu madre, ahora no para de salir de fiesta. Y claro, los críos dicen, Madre ¿y qué? mía. Es mi madre o es Sí. mi padre, no me habléis mal. Bueno, Cecilia, con todas esas pautas, más consejos y más experiencia, en este libro, El divorcio que nos une, que se presenta además mañana mismo, mañana por la tarde a las 7 de la tarde aquí en Elche, en Las Clarisas. Sí, ¿no? en el antiguo convento de Clarisas, y la verdad que están invitadas todas Ese las claustro personas precioso. que quieran ir, porque fíjate, el libro no es solo para personas que se quieren separar, da pautas para personas que conviven y a veces no saben cómo hacerlo. Es decir, orientamos en la comunicación, en el respeto, en que los abuelitos, todos los abuelitos han hecho lo mejor que han sabido. No se puede hablar de los abuelitos de uno o de otro diciendo, es que tus padres, los padres hemos hecho lo que hemos sabido y podido. Todas esas pautas también las Está aquí ponemos dentro. en el libro. Para toda clase de familias. Sí. Cecilia Martí, que vaya muy bien. Pues sí. Gracias por estar con nosotros hoy, y que lo sepan ustedes, lo recordamos, en la Fundación Salud Infantil tienen ese servicio de asesoramiento, de orientación gratuito para esas familias pues, que deciden finalmente pues, tomar rumbos diferentes. Cecilia, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y retomamos el espacio que tenemos con Facua, con la Federación de Consumidores de la Comunidad Valenciana, y vamos a hablar de un problema que tenemos los consumidores a la hora de comprar aceite. ¿Qué está pasando con el aceite? Esos precios altísimos que nos estamos encontrando. Ya habíamos visto una subida de precios respecto al año anterior a este año, pero es que en cuestión de semanas, de un mes, 2 meses, el precio del aceite a día de hoy está desorbitado, pero es que encima no se sabe si podría subir incluso más, porque el aceite que está ahora mismo en venta es el de la cosecha anterior y el problema también se encuentra en la cosecha actual. Vamos a analizar todo esto con Pau Bernat, el representante de Facua en la Comunidad Valenciana. Pau, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, de nuevo, tenemos ese problema del aceite y ya lo notábamos, ¿no? En el año anterior, con esa subida que ya notábamos de, por ejemplo, una garrafa de aceite, a lo mejor la estábamos comprando hace 2 años a 17 euros y la misma, pues hace cosa de 4 meses o así, la estábamos comprando a 27, pero es que ahora mismo el precio está completamente desorbitado. ¿Esto va a haber alguna forma de que se pueda limitar? Porque incluso nos dicen de las almazaras, ¿no?, los profesionales alrededor del aceite, que la cosecha de este año es mucho peor que la del año pasado. ¿Cómo está esta situación? Bueno, nosotros, primero que todo, la valoración, se pretende decir que el único motivo del encarecimiento del precio del aceite de oliva es una mala cosecha, cuando podemos ver, después de, nosotros llevamos más de 9 meses estudiando en los precios en más de 50 marcas de aceite virgen de extra, porque es uno de los productos que tiene IVA reducido especial desde principio de año y que no se puede de alguna manera aumentar esos márgenes de beneficio. Y después de estudiar esas 50 marcas durante 9 meses, podemos decir que no solo hay una mala cosecha, como has dicho tú, estamos hablando de una cosecha de año anterior, con lo cual ya es algo que no es de ahora imprevisto, sobrevenido, que no se pudiera saber, sino que es algo que ya se ha hecho, aunque también lo que estabas comentando, también se están haciendo litros y litros de aceite, quiero decir que a lo mejor no va a haber ni problema de desabastecimiento ni un problema muy elevado de falta, a lo mejor es una cosecha muy similar a la que ya se tuvo el año pasado. También hay que decir que el aceite, pues bueno, depende del clima, depende de muchas cosas y puede pasar, pero normalmente se juega con eso, que hay años que las cosechas son muy buenas y hay años que las cosechas son peores, con lo cual también atribuir eso a los productores en este caso puede llegar a ser bastante injusto. Entonces, ya te digo que por los estudios que hemos hecho en más de 50 marcas en 8 cadenas de supermercados podemos encontrar diferencias de hasta 4 euros el litro. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de aceite que todo el mundo conoce, aceite de una marca muy conocida, de la variedad Picual, que en un supermercado se vende a 13 euros y en otro supermercado se vende a 9 euros, con lo cual no creo que esa diferencia de 4 euros venga explicada por la escasez del producto, sino más bien por la especulación que se hace sobre este producto. Además, cuando se genera esa sensación en los medios también y en la sociedad de que no hay, la gente compra a lo loco y al final estamos nosotros mismos como usuarios y como consumidores provocando aún más una situación, no sé si el término adecuado, pero un poco de histeria, de que necesitamos comprar mucho más y los precios suben y se aprovechan estas grandes distribuidoras de esa sensación de que va a faltar aceite. En todo caso, es que aparte del ejemplo que os he puesto, tenemos ejemplos de una misma marca que está producido el aceite por una cooperativa que se llama Cosur, en andaluza, y que ese producto es una marca blanca de un supermercado en España que tiene sedes en España y en Portugal, y esa casa, que se puede decir, el Corte Inglés, está vendiendo con una diferencia de 14 euros en España frente a Portugal. Entonces, la misma garrafa, el mismo producto de 5 litros, marca blanca, Corte Inglés envasado por Cosur, hay una diferencia de 14 euros. Lo repito para que quede claro, 14 euros solo con cruzar una frontera. Entonces, claro, eso te da a pensar que no es un problema de escasez, sino es un problema de especulación. Claro, es que realmente el aceite que estamos comprando a día de hoy es el mismo que comprábamos, por ejemplo, en abril, porque viene ahora la temporada de cosecha, ahora en octubre y noviembre son los principales meses de recogida de esa cosecha, así que por tanto es ahora cuando estamos notando las últimas semanas esos elevados precios, cuando de verdad, vuelvo a decir, es el mismo aceite que el mes de abril. Así que incluso hablamos con intermediarios y nos dicen que es que a ellos también les está costando a precios muy elevados, pero lo cierto es que en algún lado, en algún punto, tiene que ser los que se aprovechen de esta subida de precios, sin los productores, los intermediarios, alguno de estas dos partes, porque finalmente el público es el que, o sea, el usuario final, el consumidor, es el que está pagando hasta incluso, como decías, yo de verdad, de un comercio de aquí de Elche también,
soy testigo a 9 euros el litro. Sí, sí, al final, de verdad, seguramente habría soluciones como poner un precio máximo, como se ha hecho en otros productos y no ha pasado nada ni ha generado escasez. Podría incluso hacerse una ley de publicar los márgenes de beneficio de esa cadena, de cada empresa o de cada elemento de la cadena que participa, para ver dónde está el problema, porque si el productor tiene un margen de beneficio bajo, de repente, conforme pasa por más manos ese aceite o ese producto, aumenta el margen, evidentemente podemos ir viendo dónde está ese aumento de margen. Además, repito, es un producto que tiene el IVA reducido desde el principio de año, con lo cual está prohibido, es ilegal aumentar el precio para aumentar el margen de beneficio. Entonces, también hay una labor del Ministerio de controlar y de tratar, o en este caso, si se ve que hay algún tipo de ilegalidad, de abrir un expediente y de sancionar, porque es su función. Entonces, si nosotros desde FACO hemos detectado este tipo de prácticas y con los medios limitados que tenemos, entiendo que un ministerio con los medios con los que cuenta tiene que poder hacer ese examen más exhaustivo, valorarlo y en caso de que sea necesario sancionar, y sanciones ejemplares, para que no, de alguna manera, no se sienta impunidad a la hora de hacer este tipo de prácticas. Además, es que estamos viendo cosas bastante, vamos a decir, cómicas en supermercados con rebajas de 1 céntimo. Bueno, si tú me haces una oferta, tachas un precio, yo sé ver que el precio anterior, porque está tachado, es 1 céntimo mayor. Quiero decir, tampoco nos traten de tontos a los usuarios. Además, que últimamente, conforme está la cesta de la compra en general, los ciudadanos cada vez miramos más y llevamos de alguna manera, pues por lo menos un historial reciente de cuánto nos cuesta o cuánto nos costaban las cosas, con lo cual esa volatilidad de los precios también de alguna manera puede llegar a ser insultante o por lo menos de alguna manera tratarnos de tontos. Pau, hablabas del ministerio que igual tendría que tomar, ¿no?, un poco el mando con todo esto y controlarlo. No sé, ¿se podrían fijar precios en el aceite si esto de verdad se sigue desbordando? Sí, no hay ningún problema. Ya se ha hecho con otros, por ejemplo, en la pandemia, con las mascarillas y con otros productos. Quiero decir, al final se puede fijar un precio máximo y a partir de ahí, pues bueno, que actúe el libre mercado. Pero cuando se está de alguna manera viendo desbordado y una escalada sin ningún tipo de sentido, porque se ve en el mismo producto en 2 mercados distintos, portugués y español, que hay diferencias de hasta 14 euros por una garrafa de 5 litros, pues es bastante preocupante para nosotros como ciudadanos que no se lleve a cabo ese control y que no se lleve a cabo por lo menos ese frenazo a esta especulación. Ante toda esta locura, histeria, como también lo has relatado tú, parece que nos recuerda un poco al papel higiénico de la pandemia. Nosotros al final, no lo los quería decir, consumidores, pero exactamente. somos los que provocamos ese desabastecimiento, ¿no?, del producto por esa histeria general que se ocasiona. Pues aquí en Elche, por ejemplo, somos conocedores de comerciantes, vendedores de aceite que han dejado de hacerlo por estos altos precios que les suponen también la compra a ellos y porque hay pues menos consumidores de este tipo de aceite de oliva, porque finalmente pues deciden hacer otra clase de usos de otro tipo de aceites o otras soluciones para cocinar. Y luego, por otro lado, están los que buscan encuentran una oportunidad. Aquí ha pasado, por ejemplo, con una almazara, con la almazara Altendre, donde les han suplantado su aceite, copiando las etiquetas, vendiendo ese aceite por un precio mucho menor del real, y que han buscado ese nicho de negocio, y eso estamos viéndolo a menudo, ¿verdad? Sí, a ver, en esta ocasión, en este caso tiene que actuar la policía y las autoridades públicas para, bueno, pues, y también los que han sido en este caso afectados por esta suplantación, pero como asociación de consumidores ahí nosotros lo único que podemos decir es más por la parte que nos toca, por la parte
cuando hay una gran oferta, ya lo hemos hablado alguna vez, cuando nos están vendiendo un producto muy barato, un precio, vamos a decir, fuera de mercado actual, que a lo mejor hace un año era un precio normal, pero un precio fuera de mercado con la media actual de precios, pues lo primero es, de alguna manera, no voy a decir sospechar, pero sí plantearse si lo que nos están vendiendo es lo que nos dicen que nos están vendiendo. Para empezar, que sea aceite de oliva. Estamos hablando de una sustancia o un producto que nos vamos a comer, con lo cual, ante todo, seguridad, porque ya tenemos precedentes en este país de intoxicaciones por aceite. Famoso el caso en los años 80 del aceite de colza, porque sí. Eso se mezcló con un aceite industrial. Entonces, cuidado a la hora de lo que estamos comprando y de que reúna, que esté bien etiquetado, que reúna todas las condiciones. Pero además, si, como decía, hay unos descuentos que son desorbitantes y que son completamente fuera de mercado, pues lo primero es contactar con la empresa. ¿No? Sospechemos un poco, contactemos con el vendedor. Si es un vendedor habitual y tiene de nuestra confianza, pues evidentemente podemos contactar con él y ver, por ejemplo, en este caso, una suplantación de una cooperativa que tú puedes llegar a conocer, pero evidentemente, si es un descuento muy grande, contacta con el mismo productor o con el mismo vendedor para decir, oye, esto que estás ofertando es correcto. No sé el caso, no sé los pormenores, pero seguramente se habrá descubierto así, que decía alguien que sospecha, digo, oye, este precio no es el que tenéis en vuestra web oficial o en vuestra tienda, aquí hay un precio distinto. Entonces, a partir de ahí, siempre ese tipo de cosas, si se detectan, denunciarlas, ponerlas en conocimiento del vendedor, en este caso oficial, y sobre todo, como he dicho antes, cuidado a las grandes ofertas, porque muchas veces no son tales, sino más bien es una estafa. O a supuestas ofertas de 1 céntimo o 3x2, hay que mirarlo bien, calcularlo muy bien, porque al final, si compráramos 10 litros a 1 céntimo, es decir, el supuesto ahorro son 10 céntimos si ahorramos 1 céntimo de litro, entonces 10 céntimos tampoco hay que volvérselo. Entonces, cuidado con este tipo de prácticas que al final es para llevarnos al engaño y llevarnos a consumir o a estafarnos en el caso de suplantaciones de identidades o suplantaciones o duplicaciones de tienda. En este caso, en tema digital, ya será en otros sectores la duplicación o la clonación, mejor dicho, de webs, y que hacen que a la vista sean prácticamente indistinguibles de la oficial y que te hacen caer en la trampa por muy puesto, por muy, vamos a decir, tecnológicamente formado que estés, puedes caer. O sea, no hay ni que avergonzarse ni sentirse culpable, pero sí que, como digo, una pista para sospechar es que los precios sean muy rebajados o con unos descuentos muy elevados. Bueno, pues por eso hay que aplicar un poquito la lógica y tranquilidad ante todo, porque de momento aceite tenemos, eso sí, hay que echar un ojo a los precios para que tampoco nos engañen. Pau, gracias como siempre, Pau Bernat, representante de FACUA, la Federación de Consumidores en la Comunidad Valenciana, por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y vamos ahora con el espacio con más magia del Viva la Gente, con el Grimorio Verde, con Melissa Livas. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes. Bueno, vamos después, tenemos una videollamada, igual que la semana pasada, para que quiere que Melissa Livas le eche las cartas. Ella es María, está esperando
para que conectar con nosotros y que le eche las cartas y resolver esas dudas que tiene. También decirles a ustedes que pueden venir aquí a Plató y sentarse al lado de Melissa Livas y así pues tener esa comunicación más cercana. Ya lo saben que tienen que mandar un mensaje al 600 99 49 00 para que se den cita con Melissa en un miércoles aquí con nosotros en el Viva la Gente. Pero antes, hoy Melissa, vamos a hablar de algo también yo creo que muy interesante, que es la numerología, ¿no? Exacto, cómo los números realmente están presentes todos los días en nuestra vida e incluso hay algo tan característico, ¿no?, como es que todos y cada uno de nosotros tenemos un número de vida. ¿Que es nuestra fecha de nacimiento o no? Claro, es la suma de las cifras de nuestra fecha de nacimiento, pero reducidas menor a 10, es decir, en números de 1 a 9. Por ejemplo, si tú has nacido el 1 de noviembre, ¿vale? Quitando el año, aunque el año también se suma. El 1 más el 11 dan un 12. Como ese número es mayor que 9, ¿no?, mayor que 10, hay que reducirlo a una sola cifra. Entonces, o sea, ¿se quedaría el 3? Claro, sería el 1 más el 2, el 3. Entonces sí que tienes que hacer ese cálculo reduciendo y al final te quedará un solo número. Y ese número realmente te va a dar una pista, ¿no?, de realmente esa misión de vida que vienes a completar aquí. ¡Ay, qué curioso! Claro. Nos habla de nosotros mismos también. De nosotros mismos, porque mira, es lo que te comentaba, va del 1 al 9, pero sí que es verdad que en la numerología hay una regla que se respeta siempre, que son los números maestros. Los números maestros son el 11 y el 22, todos los múltiplos de 11, porque se considera que es un número primo, ¿vale?, que a pesar de que tenga sus múltiplos, se consideran en la numerología múltiplos sagrados. Son números de sanación y números místicos que, pues bueno, pues que sí que se respetan a la hora de hacer el cálculo. Entonces, claro, hay personalidades desde el número 1 hasta el número 9. El número 1, por ejemplo, yo soy número 1, porque yo soy 4 del 6, ¿vale?, de 1998, entonces si tú haces la suma, al final te da un 1. El 1 somos los que arrancamos, ¿no? Somos líderes, somos los que tenemos la fuerza, somos los creativos, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí estamos, ¿no?, hablando de cartas y de todo tipo de proyectos creativos, pero sí. Entonces, claro, va desde el creador, por ejemplo, que somos nosotros, los números 1, los números 2, que son los intuitivos, el 3, que son los soñadores, el 4, que este me encanta porque me parece muy bonito, porque ya no es solamente soñar, sino que es construir, ¿no? Es el constructor, es el estabilizador. Porque muchas veces, claro, si habemos tantos soñadores y tantos creadores, que ¿no?, poner un poco como de estabilidad también a la vida, ¿no? Claro. De realidad. Claro, esa realidad, esa base para poder construir y ayudar a los demás, ¿no?, a sentar los cimientos y poder avanzar un poquito más. Luego sí que están con el 5, el explorador, claro, el aventurero, ¿no?, el que quiere viajar, el que quiere disfrutar, aprender miles de culturas nuevas. El 6, por ejemplo, es el místico, ¿vale? El 7 sí que va también un poquito más ahí arrendado al número 6, son los místicos, son los sanadores. Y el 8 es la figura de autoridad, porque el número 8 también representa el planeta Saturno. A lo mejor es un rollo si no se sabe mucho de astrología y de numerología, pero es que es un mundo tan interesante que, claro, sí, hay tantos soñadores, hay tantos creativos, hay, ¿no?, como el número 4 que necesita estabilizar las bases, también tiene que haber una autoridad que ponga orden. Ese es el número 8, has dicho. El número 8. Nos quedaría el 9. El 9 es el chamán. El chamán es ese que conecta de manera natural, incluso sin quererlo, con otros planos astrales y con la magia interior de uno mismo. Y como habíamos comentado, el 11 y el 22 sí que son sanadores, ¿no? Es básicamente maestro sanador, el número 11, y maestro constructor, el número 22. El maestro constructor sí que es como un poquito el que va haciendo los cimientos para que el resto pueda seguir su curso. Y luego ya, entre los papeles de cada uno, pues sin darnos cuenta, si sumáramos, ¿no?, los números de vida de la audiencia o alguien que nos haya dejado su número de vida. Bueno, así te has hecho esa pregunta a través de tus redes sociales y supongo que te habrán preguntado un poco de todo dejándote los números, ¿no? Claro, ayer dejé la pregunta en Stories, en el Instagram del Grimorio Verde, que ya sabes que es nuestra cuenta de redes sociales, y ahí pues me han ido dejando varias fechas de nacimiento y sí que he estado poniendo su contestación para que sepan un poquito qué número de vida tienen, en qué consiste.
Qué curioso, qué curioso. Sí. Si te parece, como creo que es un tema bastante interesante y amplio, lo seguimos abordando la semana que viene un poquito más, ¿vale? Estupendo. Y le vamos dando más contexto y respuesta también al público. Oye, pues de algunos ejemplos de lo que te hayan, de los que te hayan mandado por su fecha de nacimiento, pues para poner ejemplos de un poco de todo. Perfecto. ¿Vale? Sí. Vamos ahora con esa videollamada con María. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba Bueno. calculándome el número y soy un 3. Eres una soñadora, entonces. Una soñadora. Bueno, María, estuviste con nosotros también hace ya unos cuantos meses, tenías preguntas y ahora querías seguir resolviendo un poco, ¿no?, las dudas que tienes. Sí, porque me dijo que tenía movimiento en el trabajo y efectivamente había un movimiento, me han cambiado a otro jefe y ahora todavía sigo muy inestable yo. Y entonces, pues, por saber qué va a pasar, para dónde tengo que ir o qué hacer laboralmente. Vale, solventar un poquito esa inestabilidad que nos ha traído el cambio, ¿no? Con esta época de los eclipses y las lunas llenas. Vale, vamos a verlo. A ver un poquito hacia dónde vamos. Hay que decir que tenemos una baraja de tarot nueva, ¿no? Sí, el tarot Osho Zen. Aquí está. Vamos, es maravilloso. Mira, dejo las cartitas aquí para que se vean. Y sí que tienen otro tipo de significados, es más un tarot oráculo. La verdad que es estupendo. Ahora con tu tirada enseñamos un poquito las cartas y vamos explicando porque son la verdad que muy muy bonitas. Tienen unas respuestas muy espirituales. A ver, la primera carta de todas que me aparece es la de la participación. Como ves, son mucho más distintas al tarot normal, que simplemente tiene sus arcanos mayores y menores. La plenitud. Vale, veo que sí que vas a necesitar apoyarte en compañeros o compañeras de trabajo. Me hablan de una chica con el pelo corto y moreno. No sé si te resuena o si hay alguna que conozcas. Si no, estate atenta. Vale, que sí que es cierto que muchas veces puede parecer una persona un poco como de aire rebelde, ¿no? Como contracorriente, pero sí que al final es alguien que sí que tiene ese conocimiento dentro que ayuda muchas veces a no solamente recibir buenos consejos, sino a tener a alguien que te apoya a tu lado. Y eso en el trabajo, la verdad que es un tipo de personalidad que no se suele encontrar. Así que me alegra que tengas a alguien así cerca. Entonces, te comento. Vale, sí. Sí que nos están hablando aquí de... Mira, ha saltado otra. Esta quería salir sí o sí. El tema de que sí que estás celebrando, ¿no? El tema de que se haya hecho un cambio laboralmente, pero me hablan de un exceso de control. Obviamente, como seres humanos, necesitamos saber qué es lo que va a pasar y no sentirnos, ¿no?, en el vacío, sin saber hacia dónde vamos. Pero sí que es cierto que te recomiendan que fluyas, ¿vale? Que tengas en cuenta que lo de ahora es un periodo de transformación y que no te apegues al pasado en el sentido de que lo que pasó ya pasó, no hace falta tener miedo a que vuelvan a suceder las historias del ayer, ¿vale? Porque sí que me aparece el tema de un renacimiento, por así decirlo, o sea, sí que me aparece el tema de estar sufriendo por el miedo al mañana, pero incluso me hablan de patrones de vidas pasadas, lo cual me parece súper interesante, que básicamente es un ciclo, ¿vale? Es un ciclo en el que sí que vas a tener un mes, ¿vale? No va a ser más de un mes, complicado para adaptarte y ante la adversidad un poquito, pero sí que nos habla de que no solamente están tus guías para ti, ¿vale? Sino que compartas, que no te lo guardes hacia adentro, que te guardas mucho los sufrimientos para ti misma, ¿vale? Que no lo hagas porque no es positivo, que tienes amistades que te quieren apoyar, que compartas con ellas y que así conseguirás no solamente una armonía, sino avanzar, pero que sueltes esa angustia que tienes dentro de lo que a ti te hace sufrir, porque lo que tenga que pasar acabará pasando. Pero vamos, que igualmente el mensaje final es que no te preocupes, que va a ser un mes complicadito, pero que todas las aguas vuelven a su cauce. Que fluya con el agua. Que fluyas, claro, mira, como la carta de fluir, que aquí la tengo, tan bonita, aquí, para fluir. Y no deja de ser una persona, ¿no?, que está nadando, que necesita fluir. Y además te invitan a soltar, ¿no? Si te das cuenta, la carta de soltar, que también es preciosa, que tiene ahí
unos nenúfares para que sueltes y que puedas nadar por el río, ¿no? Entonces, pues sí que nos habla de eso, que no te preocupes, que estás guiada espiritualmente, como lo estamos todos además, pero que en concreto que si tú le pides ayuda a tus guías espirituales, estarán ahí para ayudarte. Que si necesitas consejo, que lo pidas y vamos, que te será concedido. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal, gracias a María? ti. ¿Tienes alguna pregunta con todo esto que te ha contado Melissa? No, sí que veía, conozco el tarot ese además, y sí que veía ahí la carta de la mente. Estoy ahí, como ha dicho ella, con toda la mente, la preocupación, Sí. quiero el control, y me cuesta dejarme fluir, porque cuando dice yo creo que apego al pasado, es Sí. porque yo vengo haciendo ese mismo trabajo, pero está cambiando la forma de hacerlo con el nuevo jefe y todo, entonces como que debería soltar y fluir más. Me cuesta porque son muchos años haciéndolo, pero sí, me resuena mucho todo lo que me dice. Bueno, pues a fluir, María, a fluir. Intentaré controlarme y fluir más. Poquito a poco. María, muchísimas gracias por volver a contactar con nosotros, con Viva la Gente, con Elche 7 Televisión y con Melissa Livas. Gracias. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Adiós. Melissa, pues seguimos dando respuestas, ¿no? Qué maravilla. Parece que hay veces que tenemos un periodo así más complicado, pero lo importante es que todo vuelva a su cauce, ¿no? Como has dicho antes. Eso es lo importante, al final soltar aquello que no puedes cambiar inmediatamente y aprender que todo acaba poniéndose en su sitio. Pues Melissa, como siempre, gracias. El miércoles que viene volvemos a seguir hablando de la numerología, si te parece bien, ¿vale? Perfecto. A ustedes ya lo saben, 699 4900 si también quieren resolver algunas pequeñas dudas, el futuro, ese porvenir, con Melissa Livas y con el Grimorio Verde. Y terminamos aquí el programa. Mañana les espero, como siempre, 7:30 de la tarde, aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.